Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita. Tomo 1. Me amas y me salvas. Presentación global de esta etapa. En los ejercicios espirituales de San Ignacio se descubre una dinámica que va de la gratuidad al compromiso total por el reino de Dios y su justicia, para volver a la gratuidad. En el primero de esos pasos está el principio y fundamento más la primera semana, en el segundo, la segunda semana y tercera, y en el tercer paso, la cuarta semana y la contemplación para alcanzar amor. A manera de introducción, este esquema puede asemejarse al que los estudiosos de la literatura descubren en la Divina Comedia de Dante. Ese inmenso poema se abre con aquel célebre endecasílabo perdido en el camino de la vida. Y se cierra con este otro igualmente célebre que nos habla del amor que mueve el sol y otras estrellas. Pero lo importante en la obra de Dante es que para hacer ese recorrido desde la desorientación hacia el amor hay que comenzar pasando por el infierno. Y que todas las historias que cuenta Dante en la primera parte de su poema no son divagaciones imaginativas, sino críticas de la sociedad de su tiempo, que él prefiere mirar desde la óptica de su condena como sociedad. Hace más de 50 años, uno de los grandes comentaristas de Dante y de la sociedad moderna escribía: todo el mundo concederá sin dificultad que el infierno es una pintura de la sociedad humana en estado de pecado y corrupción. Dado que hoy estamos bastante convencidos de que nuestra sociedad va por muy mal camino y no está desenvolviéndose en una dirección de perfectibilidad, nos costará poco reconocer los diversos estadios por los que se llega a la corrupción más profunda. Futilidad, falta de una fe viva, la orientación hacia una moral relajada, la avidez del consumo, la irresponsabilidad financiera, el mal genio descontrolado, un individualismo obstinado y tercamente egoísta, violencia, esterilidad, falta de respeto a la vida y a la propiedad, incluida la propia, explotación del sexo, distorsión del lenguaje mediante los anuncios y las propagandas, comercialización de la religión, aumento de la superstición y condicionamientos de la mentalidad del pueblo mediante histerias de masas, envoltorios seductores, amabilidad venal, tirones de cuerda en los negocios públicos, hipocresía, deshonestidad en asuntos materiales e intelectuales, fomento de la disensión, clase contra clase, nación contra nación, falsificación y destrucción de todos los medios de comunicación, explotación de las emociones masivas más bajas y estúpidas, traición a lo fundamental de las relaciones de familia, de ciudadanía, de amistad, de compromisos contraídos. Todos estos son escenarios demasiado reconocibles que muestran la muerte por congelación de nuestra sociedad y la extinción de todas las relaciones civilizadas. Schumacher se sorprende de que 25 años antes que él,
pudiera hablar su autora con una exactitud en la descripción de nuestra sociedad. Nosotros estamos leyendo a ambos, a Dorothy Sayers y a Schumacher. 30 años después, y podríamos sorprendernos todavía más, pero es que no se trata de la crítica de una época. Lo que había perdido Dante ya en su mundo es el reverso de muchos logros de la condición humana. De hecho, aquí tenemos dos infiernos, el del conocimiento propio y el de buena parte de la realidad social que nos envuelve. Ambos infiernos tienen una misma causa, el mal moral, el pecado, en terminología ignaciana. Estos dos infiernos son los que dan razón de que la primera semana tenga una meditación del infierno. Es una manera directa de acceder al conocimiento interno de esa maldad. No ya o no solo en sus efectos más inmediatos, que a veces puede no producirse, sino en sus efectos definitivos. Acceso directo. Hoy, no obstante, tenemos suficiente información, suficiente lucidez y suficiente capacidad de análisis social y psicológico para poder asomarnos al carácter infernal de la maldad, sin necesidad de aguardar a verla en un más allá posible, pero que esperamos no se dé así por la misericordia de Dios. Por eso resulta muy pedagógico seguir el método ignaciano de hacer la aplicación de sentidos sobre el infierno, pero dirigiéndola no al infierno del más allá, sino al de nuestros presentes. En benéfico comenzar la primera semana con una aplicación de sentido a tantos aspectos infernales de nuestra realidad. Imaginar que vemos los innumerables rostros de hambrientos, niños, emigrantes, etc., que oímos los alaridos desgarradores de tanta gente bajo torturas, o las históricas desgarradoras de tantos seres humanos destrozados, y hermanos nuestros que dormidos en la calle una noche, que percibimos el hedor de sus muchos barrios periféricos en las diferentes ciudades de nuestro mundo, al que sus incontables moradores ya parecen acostumbrados. Imaginar hasta que nos duela. La imagen nos impacta tanto que en algunos casos no podemos mirarla, y aunque no podamos ver esa imagen, su realidad sigue existiendo, y esto es lo verdaderamente grave, pues cualquier preferiría ver imágenes de esas tan horripilantes si, a cambio de eso, no existieran en la realidad. Pero aquí es al revés. Existen, aunque no las veamos. Dimensión histórica. Otro elemento que nos ayuda para acercarnos a la experiencia ignaciana en la institución de una dimensión histórica del pecado que desborda el planteamiento meramente individualista. San Ignacio habla de que se considere un primer, segundo y tercer pecado, antes de llegar a los pecados propios. Hay por tanto una historia del mal, incluso con posible origen metahistórico. El pecado de los ángeles atrasa la experiencia para orientarnos hacia lo que el Nuevo Testamento llama misterio de la iniquidad. Y esa trama se prolonga desde los inicios de la humanidad, donde lo fundamental es este dato, y no el relato de Eva y Adán, hasta llegar a mí. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente que no soy de esa misma pasta que ha hecho germinar al mal en la historia humana, aunque mi historia personal quizás no tuviera los mismos pecados que parece las de San Ignacio. La pasta humana de debilidad, mezquindad y ceguera o autoengaño es la misma en todos los seres humanos. Esto implica dos cosas fundamentales para acercarse a la consideración del mal, que muchos innegables pecadores son además víctimas y que muchos buenos o no tan pecadores son sencillamente afortunados.
El tema del mal no es un tema de individualismos acusadores de los demás autoacusadores. No debe llevar ni a la pérdida del amor a los otros ni a la falta de autoestima, sino a una actitud de responsabilidad y agradecimiento. Conocimientos internos. San Ignacio presenta 3 peticiones respecto de este mismo material en esta etapa. El conocimiento interno del desorden de mis operaciones es el central en la ecumenación ignaciana, y ha de ser la cumbre que brota de las otras 2 peticiones. Se trata de captar esa imagen de Dios que me constituye, como quebrada o rota. El ser de Dios es un flujo de dar y recibir, de eso hay huella en mí, pero una huella destruida por la necesidad de autoafirmación o por el egoísmo potenciado, consecuencia del pecado original, y por la voluntad de poder de Nietzsche, que busca mis operaciones tantas veces. Simplemente honorabilidad, ser querido o admirado unas veces y otras comodidad o mínimo esfuerzo. El conocimiento del mundo es el pecado instalado en él, lo que Juan llama el pecado del mundo, y que permite comprender que además de pecadores somos víctimas y solo Dios conoce en qué proporción cada cual lo somos, así como las importantes mediaciones sociológicas que el mal tiene en nosotros a través de nuestros pequeños mundos familiar, urbano, cultural, temporal, laboral, etc. La malicia del pecado, no solo de mis pecados, es lo primero que debería brotar de la aplicación de sentidos antes hecha. El dolor, opresión, humillación y muerte que los hombres vamos sembrando en el mundo es estremecedor. Para ponerlo de relieve, podemos comparar 2 textos muy cercanos del Génesis. El final del capítulo primero: vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, y el comienzo del capítulo sexto: se arrepintió Dios de haber creado al hombre. El pecado destroza de tal manera la creación buena de Dios que hace que su mismo autor se exprese de esa manera. No es de extrañar que de este destrozo resulte luego la instauración del desorden en el mundo y en mi propio interior. Las otras 2 peticiones. En esta triple experiencia tan unificada, la que hay que procurar vivir en esta primera semana. Acceso bíblico. La Biblia tiene infinidad de textos espléndidos sobre el pecado. Hay algunos textos más oracionales, como los Salmos 50 y 29, con el profundo sentido de dolor por nuestras culpas. Hay otros textos más narrativos, por ejemplo, la historia de David, segunda de Samuel, capítulo 11 y siguientes, y la historia del ciego de nacimiento en San Juan, capítulo 9. Hay otros más reflexivos, como los 3 primeros capítulos de los Romanos, con la descripción y las raíces de la pecaminosidad pagana y religiosa judía. Hay otros de carácter sapiencial, como las reflexiones de la mala pasta del corazón humano, en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 4, en Jeremías capítulo 17 versículo del 9 al 10. Con estas ayudas podemos vivir lo que nos proponen los ejercicios de pasar de la reflexión y experiencia personal a la colectiva, y de la misericordia de Dios para conmigo y para con el pueblo, la sociedad. Si el pecado nos ha de obsesionar, debería ser antes de cometerlo, nunca después. En esto nos puede ayudar la comparación entre las 2 reacciones de Judas y de Pedro, que a partir del pecado llegan a más desesperación o a más amor. Última parte de los ejercicios espirituales y fin del libro. Nuestra Señora en los ejercicios. Tomando como base los ejercicios espirituales,
El lector descubre fácilmente la constante presencia de la Virgen, bien sea para sus títulos, bien sea para su propio nombre. 27 veces el título Nuestra Señora, 13 el apelativo de Madre, 5 el nombre de María, una vez Virgen y una vez también Sierva del Señor. Más importante es la distribución de dichos títulos y nombres en dos clases de textos bien diferenciados. La lingüística llamaría estas dos clases de textos narrativa y performativa. Los textos narrativos serían los que nos hacen contemplar la parte de María en la historia de la salvación, mientras que los textos performativos sería lo que atribuyen a María una función activa en la nueva historia de la salvación que los ejercicios ponen en movimiento entre la divina majestad y el ejercitante. La mera existencia de esta diferencia de textos muestra a las claras que María es no solo objeto de contemplación, sino agente dentro de la misma contemplación. El análisis de los textos narrativos debería hacer surgir a nuestros ojos el icono de la Virgen tal y como San Ignacio lo traza con su tratamiento peculiar del material bíblico. El que da los ejercicios debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, de forma que la persona que contemplamos, tomando el fundamento verdadero de la historia, puede hallar, racionando por sí misma, alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia. Para ello, los ejercicios contienen una clave de lectura del material bíblico que nos conduce a la imagen de Nuestra Señora, pintada por las manos de San Ignacio. ¿Cuáles son estas claves? La primera clave, de carácter semántico, la suministra el empleo prevalente del título Nuestra Señora. Como tal, ese apelativo no tiene nada de extraordinario. En el feudo mariano, que es España, esta expresión era corriente para honrar a lo que es señora por excelencia. Con todo, dentro de los mismos ejercicios, este título parece competir con otros dos, Madre y María. El empleo de nombre de María no es libre, viene determinado por las citas bíblicas. El comienzo de la oración Ave María 9 veces y la expresión Virgen María usada una sola vez en los ejercicios. El empleo de la palabra madre no es fortuito, ante todo está ligado a expresiones en que está obligatoriamente como el niño y su madre y equivalentes. En segundo lugar, viene determinado por un uso consciente y selectivo de adjetivos posesivos. Normalmente se trata de madre y solo una vez, nuestra madre. La expresión nuestra madre se refiere exclusivamente a la Iglesia. Si los posesivos en singular muestran a la Virgen íntimamente asociada a su Hijo y el posesivo plural indica a la Iglesia, la ausencia de todo posesivo sitúa a la Virgen como madre entre su Hijo y nosotros. Al pie de la cruz, su madre se convierte en la madre, advierte San Ignacio con asombrosa precisión. Lo mismo ocurre en Caná. La madre declara al Hijo nuestras necesidades. De allí el uso de la madre, 2 veces al sugerir los coloquios. Puede hacer 3 coloquios, uno a la madre, otro al Hijo, otro al Padre. Los coloquios que se proponen al final de la contemplación de la Encarnación contienen la siguiente condición: la Madre Señora Nuestra. La negativa a usar la expresión Nuestra Madre para designar a María subraya la primacía de la maternidad divina. Nuestra Madre, su Madre, la cual no es comparable a una maternidad muy real, pero no obstante espiritual, la Madre respecto de nosotros. La familiaridad que inspira el título Nuestra Madre cede a la trascendencia de la Theotokos, Madre de Dios. La negativa a llamarla Nuestra Madre encaja perfectamente con aquel todo acatamiento y reverencia posible con que se ha de contemplar el misterio de la Natividad. Para San Ignacio, acatamiento es una gozosa conciencia de la presencia divina, un temor mezclado de cálido atractivo y que acaba en amor. Por tanto, el uso de la palabra madre parece estar determinado por la mayoría de reverencia que requiere San Ignacio de nuestra parte cuando hablamos con Dios o con los santos. La primera intervención de Nuestra Señora en los ejercicios, en el tercer ejercicio de la primera semana,
Nuestra Señora nos lleva de la mano al misterio de Cristo, el cual iluminará su propio ícono. La introducción de San Ignacio es como siempre sobria y concisa. El primer coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para 3 cosas. Nuestra Señora es mediadora de una gracia porque ella es al mismo tiempo pura gracia de Dios, gracia de su Señor, y porque está asociada a la obra de esta gracia por nosotros, gracia de su Hijo. Puesto que esta intervención se sitúa en plena primera semana y la gracia que se pide es conocimiento de mis pecados, se entiende que algunos autores vean en esa intervención de Nuestra Señora la aparición de la Inmaculada, cuya pureza nos ilumina el camino del perdón, o la aparición de la Inmaculada Virgen que resume toda la perfección del universo redimido y restaurado a su primera belleza. Sin embargo, más en armonía con los análisis ya presentados del título Nuestra Señora, la Señora se muestra como Nuestra Señora, no solo porque es de nuestra raza, sino porque ella es nuestro sí a la salvación del Padre por su Hijo. Hay que insistir en ese nuestra, lo que a la Virgen se le pide en este coloquio se refiere a los 3 pecados del primer ejercicio. En orden inverso, Nuestra Señora nos hace pasar de la historia del pecado, la genealogía, Adán, ángel, hombre, a la historia de nuestra salvación, María, el Hijo, el Padre. Fin del libro.